Ser humano. Hola, buen día. Mi nombre es Aldo Jesús Salinas López. Estoy en mi último semestre de la preparatoria y este es mi comentario oral para la materia de literatura. El día de hoy analizaré cómo se representa la deshumanización del individuo en la sociedad en dos obras, la obra literaria La Celestina del autor Fernando de Rojas y la novela El extranjero del autor Albert Camus. A lo que me refiero con deshumanización del individuo en la sociedad es básicamente cuando a una persona se le quita completamente su valor como persona en el mundo, o a lo que esto se le conoce como valor intrínseco. Como ser humano, el valor intrínseco es el valor que se le da a una persona por el simple hecho de existir. Este no se gana, no se obtiene ni se consigue. Y la deshumanización es cuando éste se pierde y se le empieza a ver como un objeto dentro de las dinámicas sociales, siendo juzgada, utilizada o excluida en función de normas, intereses o expectativas impuestas por la sociedad. Ambos textos presentan sociedades que imponen normas morales rígidas y expectativas sociales que terminan anulando la individualidad de los personajes. A través de la manipulación, la exclusión y el juicio social, estas obras muestran cómo el ser humano deja de ser visto como persona y pasa a ser tratado como objeto o como una amenaza para el orden social. Comenzaré hablando de la obra literaria La Celestina, de Fernando de Rojas. Esta obra relata la historia de Calisto y Melibea, dos jóvenes de la alta sociedad urbana española. Calisto se enamora obsesivamente de Melibea, pero al no ser correspondido, recurre a Celestina, una señora alcahueta que se dedica a manipular personas a cambio de dinero. A través de engaños, persuasión y manipulación emocional, Celestina logra influir en Melibea, generando una relación basada no en el amor auténtico, sino en el interés, el deseo y la manipulación entre nuestros protagonistas. La obra muestra una sociedad corrompida moralmente, donde las relaciones humanas se basan en el beneficio personal y no en valores humanos reales, lo que conduce a la destrucción de todos los personajes involucrados en esta obra literaria. Para hablar sobre esta obra y la deshumanización del individuo, me centraré en una cierta parte, pues la deshumanización está presente en toda la obra, pero me es interesante la forma en la que Celestina, la vieja alcahueta, manipula a las personas utilizando únicamente el verbo. Me centraré en el acto 4 de la Celestina, específicamente en la parte del diálogo entre Celestina y Melibea, donde Celestina utiliza la manipulación discursiva y emocional para instrumentalizar a Melibea, evidenciando la deshumanización del individuo dentro de las relaciones basadas en el interés. La presencia de la cuestión global se puede observar claramente cuando Celestina reduce a Calisto a un simple objeto de compasión, al afirmar, abro cita, dice Celestina, aquel caballero que dije, pena y muere de ellas, esta fue mi venida. Cierro cita. En esta frase, Calisto deja de ser percibido como persona y se convierte en un instrumento discursivo dentro de la estrategia de manipulación de Celestina, lo que evidencia un proceso de deshumanización del individuo dentro de las relaciones sociales. De manera similar, cuando Celestina declara, abro cita, no tengo otra culpa, sino ser mensajera del culpado. No quiebre la soga por lo más delgado. Cierro cita. Ella misma se despersonaliza y se define exclusivamente por su función, reduciendo su identidad humana a un rol utilitario. En ambos casos, la identidad del individuo es sustituida por su utilidad dentro de la estructura social, lo que demuestra cómo la humanidad de los personajes es anulada y reemplazada por funciones instrumentales dentro de una sociedad moralmente corrompida. En la Celestina, los personajes no se relacionan como seres humanos, sino como medios para obtener beneficios propios. Esto ya que la sociedad que presenta la obra está moralmente corrompida, pues no hay valores auténticos, no hay empatía, no hay amor verdadero, y predomina el interés personal, lo que provoca que las relaciones humanas pierdan su dimensión ética y se convierte en instrumento dentro de las dinámicas sociales. Por otro lado, está el texto del extranjero, escrito por Albert Camus.
el cual narra la historia de un hombre llamado Mersault, que vive de forma indiferente ante las normas emocionales y sociales impuestas por la sociedad. El texto inicia con posiblemente la mejor introducción de Albert Camus de todas sus obras. Abro cita. Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. Cierro cita. Tras la muerte de su madre, Mersault no expresa ni siente el dolor esperado socialmente, lo que provoca el rechazo de quienes lo rodean, tanto de su novia, de sus amigos, como de sus vecinos. Posteriormente, en el segundo acto, el protagonista comete un asesinato aparentemente absurdo, y durante su juicio, la sociedad no lo juzga principalmente por su crimen, sino por su incapacidad de sentir y actuar conforme a las normas sociales. Mersault es condenado no como individuo, sino que el tribunal se centra más en su frialdad, indiferencia y su falta de sentimientos que en los hechos objetivos del delito, al igual que deja de ser visto como un individuo y se convierte en símbolo de inmoralidad, convirtiéndose en un ejemplo de lo que la sociedad considera inaceptable, o al menos eso es lo que Albert Camus nos quiere dar a entender. Para analizar la deshumanización del individuo en esta obra, me centraré en la escena del juicio, donde el sistema judicial y el discurso del fiscal construyen una imagen deshumanizada de Mersault, presentándose no como una persona, sino como una amenaza para el orden moral y social. En este fragmento, la sociedad lo reduce a una figura que debe ser eliminada, por no ajustarse a las normas establecidas. Esto se evidencia en la escena del juicio, cuando Mersault afirma, abro cita, sentí entonces que algo agitaba toda la sala y por primera vez comprendí que era culpable. Cierro cita. En esta frase, la culpa no se construye a partir del crimen en sí, sino desde la reacción colectiva de la sociedad, lo que demuestra que Mersault no es juzgado como individuo, sino transformado en una categoría moral, el culpable. De este modo, deja de ser sujeto humano y se convierte en un objeto simbólico el cual es definición de lo que no se debe ser. En ambas obras se construyen los conceptos de deshumanización y cosificación como mecanismos centrales de control social. En La Celestina, la deshumanización se manifiesta a través de la instrumentalización de los personajes, quienes dejan de verse como seres humanos y pasan a ser tratados como medios para obtener beneficios. La cosificación se evidencia cuando los individuos pierden su identidad humana y son reducidos a funciones. Melibea como objeto de deseo, Calisto como objeto de compasión y Celestina como herramienta de manipulación, lo que demuestra que el valor intrínseco del ser humano es sustituido por su utilidad social. Por su parte, en el extranjero, estos conceptos operan desde la sociedad hacia el individuo, en este caso la sociedad, como el juicio, y el individuo como Mersault, ya que Mersault es deshumanizado por el sistema judicial, el cual deja de verlo como persona y lo convierte en un símbolo moral. Durante su juicio, su identidad es reducida a una serie de comportamientos interpretados socialmente, lo que lo cosifica al transformarlo en objeto de juicio y ejemplo social, más que en un sujeto humano con dignidad propia. Ambas obras presentan la deshumanización del individuo, pero desde perspectivas distintas. En La Celestina, la deshumanización ocurre a través de la manipulación interpersonal, es decir, entre los personajes, donde los personajes utilizan a otros como medios para satisfacer sus propios intereses. En el extranjero, la deshumanización ocurre a nivel social e institucional, donde la sociedad transforma al individuo en un objeto simbólico que representa el desorden moral. Sin embargo, en ambos casos, el resultado es el mismo. El ser humano pierde su valor intrínseco y deja de ser reconocido como persona, convirtiéndose en objeto dentro de las estructuras sociales. En conclusión, tanto La Celestina como El extranjero muestran que la deshumanización del individuo surge cuando la sociedad impone normas rígidas y valores absolutos que anulan la individualidad humana. Ambas obras evidencian que, cuando el individuo deja de ser visto como ser humano y pasa a ser tratado como objeto, símbolo o amenaza, se rompe el vínculo humano y se legitima su exclusión y destrucción.
De este modo, los textos demuestran que la deshumanización no es solo un problema individual, sino un fenómeno social estructural que nace de las dinámicas de poder, interés, control y normas impuestas por la sociedad. Muchas gracias.